Conferencia Católica presidida por el Papa, que va a sesionar hasta el próximo domingo, para estudiar todo el tema de las denuncias, de los abusos miserables de muchos sacerdotes con menores, haciendo uso de su condición de jerarcas y de su posición privilegiada. Se espera, ¿qué se puede esperar realmente de ese, no tanto del diagnóstico que está clarísimo, como de las decisiones y medidas concretas que pueda tomar el Papa Francisco en esta materia, que no tiene antecedentes, porque de este asunto se ha hablado en varios países, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en muchísimos sitios, pero ya unas medidas concretas, severas, rigurosas, para tratar de evitar este tipo de abusos y atropellos contra menores, pues hasta ahora no se conoce ninguna que valga la pena. Padre Carlos Novoa, sacerdote jesuita, que es además teólogo y profesor de la materia en la Universidad Javeriana, doctor en ética y teología. Padre Novoa. Darío, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación que me honra. Mira, Darío, creo que no es exacto afirmar que no se han tomado medidas concretas. Se han tomado medidas muy concretas y de mucho orden. Tratémoslas de resumir. ¿Cuáles? Sí. Muy bien. Primero, dar la cara. Dar la cara. ¿Cuántas instituciones de este mundo cometen atropellos, generan muertes, tragedias y no dan la cara? No reconocen que efectivamente han fallado y además toman medidas. Primero se da la cara. Segundo, medidas muchísimas. Estatutos concretos para sancionar con toda la fuerza de la ley eclesiástica a los sacerdotes u obispos que abusan sexualmente de menores. Cardenales, arzobispos destituidos, dimitidos del estado clerical, como el último, han sido varios, el ex arzobispo de Washington, D.C. El Papa Francisco ha exigido y está exigiendo a los sacerdotes y a los clérigos abusadores que se entreguen a la justicia civil. Entonces, le parece poquito haberle exigido la renuncia a todos los obispos de un país y no ha ratificado a ninguno y ha aceptado varias denuncias. Entonces yo me muero de la pena, pero medidas concretas se han tomado y se están tomando. Sin lugar a dudas, Padre Novoa, pero son las mismas víctimas que han acudido a esa cumbre en el Vaticano que le piden al Papa Francisco que implemente una serie de medidas concretas que de fondo solucionen el problema y demanda también un mensaje universal con medidas específicas y con un calendario de actuación. ¿Será ese posible? Porque todavía, Darcy, lo que se ve es que en algunos casos se encubren a los sacerdotes y a los religiosos pederastas, y eso es lo que más ofende a las víctimas. Hay que ponerse también los trasladan en los zapatos de estas personas. Además, yo creo que la medida más importante, que es la que no ha tomado Padre Novoa, es la de justicia. Es la de llevarlos y que paguen en la justicia ordinaria y no con la justicia divina, sino la justicia ordinaria como cualquier otro pederasta en el mundo. A ver, Darcy, primero de todo, buenos días, gusto oírte. Segundo, empecemos por casa. Hay varios sacerdotes abusadores sexuales que están en la cárcel, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa. Insisto, las medidas concretas se están tomando y se están realizando y ya las he enumerado. No es justo decir que no se están tomando medidas concretas. Se han destituido obispos, se han dimitido del estado clerical, se ha exigido
y se viene realizando que los clérigos abusadores son juzgados por la justicia eclesiástica y son juzgados por la justicia civil. Eso está sucediendo. Entonces, yo me muero de la pena, pero no es exacto decir que no se están tomando las medidas. Las medidas se están tomando y las acciones se ven. Perdónenme. Padre Novoa, buenos días. Hay una nueva arista que ha resultado muy interesante para la opinión pública, que son los hijos de los sacerdotes. Hay un reporte del New York Times que dice que hay un protocolo en el Vaticano con directrices para sacerdotes que se convierten en padres terrenales y que lo que se les pide es que abandonen el sacerdocio, que asuman sus responsabilidades con los niños, que se dediquen a los niños. ¿Qué se sabe de este frente del que se ha hablado poco en el pasado, Padre Novoa? No, efectivamente, Juan, existe ese protocolo y es apenas lógico que si un clérigo tiene un hijo, pues su primera responsabilidad es la de asumir la educación y la protección de ese hijo. Me parece que eso es apenas lógico y esa es la medida que se viene tomando desde la Santa Sede desde hace varios años, insisto, medida que se viene realizando y ejecutando. Sí. Padre, también, y no me vaya a excomulgar por lo que le voy a preguntar. No, yo no excomulgo a nadie, además, porque no tengo autoridad para hacerlo. Bueno, muy bien, entonces con esa confianza voy. Padre, sí, ciertamente el Papa Francisco ha implementado estas medidas que son importantes, pero en el pasado, y hay que decirlo claramente, el Vaticano encubrió casos de pederastia, entre otras, de líderes de iglesias neoconservadoras. ¿Cuál es el mea culpa que debe hacer la Iglesia Católica para recuperar y pedir perdón a esas tantas víctimas que en el pasado fueron ignoradas? Mira, la Iglesia viene reconociendo públicamente que en un pasado, por desgracia, en varios sectores de ella se encubrió a clérigos responsables de estos abusos. Eso ya lo hizo Juan Pablo II, lo volvió a hacer Benedicto XVI y lo ha dicho clarísimo Francisco. Ha reconocido que eso ha sucedido. Mira, éntrate en Google y pones carta del Papa Benedicto XVI a la Iglesia de Irlanda por los abusos sexuales de menores por parte de clérigos. Es impresionante esa carta. Sí. Dice claramente Benedicto XVI: pido perdón a la comunidad católica de Irlanda, y varios obispos han sido responsables de no dar la cara y de conectar con esa situación. Lo dice clarísimo ya Benedicto XVI. Padre Novoa, y en el caso de Colombia usted tiene la enumeración de aquellos casos de abuso que han sido sancionados o cuyos sacerdotes fueron sacados de la iglesia, del seno de la iglesia, y están en este momento o estuvieron ante la justicia ordinaria. Sí, claro que hay varios. Hay varios sacerdotes, es decir, el protocolo que Francisco ha endurecido más. El protocolo señala que cuando hay versiones serias y argumentos serios contra un clérigo, sacerdote u obispo, inmediatamente se abre una investigación por parte de la iglesia. Y cuando se prueba, inmediatamente esa persona es dimitida del sacerdocio o del episcopado o del cardenalato, es condenada por la iglesia y pasa a la justicia civil. Hay varios clérigos que hoy en día están en la cárcel en Colombia por ese tipo de delito. Pon en Google sacerdotes en la cárcel por abuso sexual de menores y ahí te sale la lista.
Padre, dentro de las peticiones que tienen las asociaciones de víctimas es que a los sacerdotes les quede claro lo que significa un abuso, o sea, un tocamiento es un abuso, evidentemente. ¿Usted qué opina respecto a esos niveles de abusos? Por supuesto, evidentemente que ya un tocamiento es un abuso y el estatuto sobre el juzgamiento y la prevención así lo señala. Mira, existe un estatuto para la Iglesia Universal y varias comunidades religiosas tienen además estatutos particulares. En la Compañía de Jesús existe un estatuto en cada una de esas provincias donde se detalla muy claramente qué es abuso, empezando por un tocamiento simplemente, donde se detalla las prevenciones que debemos tener los clérigos frente a eso y donde cada uno firmamos que conocemos todos esos detalles, todas esas prevenciones y que somos muy conscientes de ello. Una medida más concreta que se está haciendo dentro de muchísimas diócesis y comunidades religiosas, estamos teniendo procesos de formación para tomar conciencia de lo que es un abuso sexual de menores y de la importancia de ser particularmente delicados en nuestro trato con los menores a ese propósito. Más medidas concretas. Sí, padre Novoa, ¿hay alguna posibilidad de que esa ala radical del Vaticano, los llamados los cuervos, los que están allí detrás y están en contra del Papa Francisco, le lleguen a frenar alguna de esas reformas y alguna de estas medidas concretas que el mismo Papa prometió para el próximo domingo? Bueno, mira, realmente no conozco que exista el grupo de los cuervos. Evidentemente que en toda institución y por ende en la Iglesia, y no solo en el Vaticano, sino en diferentes sectores de Iglesia, por desgracia hay un sector que le incomodan este tipo de medidas que viene tomando el Papa Francisco, y no solamente el Papa Francisco, sino toda la Iglesia Universal, porque el Papa Francisco ha dicho muy claramente, la Iglesia no es solamente el Papa, la Iglesia somos todas las católicas y católicos y clérigos, todos debemos tomar una responsabilidad en la conducción de la Iglesia, y por eso llamo a toda la Iglesia a un sano proceso de descentralización. Padre, yo no creo de ninguna manera que ese sector vaya a sabotear eso o tenga la capacidad para hacerlo. Por supuesto que no. A ver, hay un libro que está en circulación, seguramente usted lo conoce, que afirma que el 80% de los clérigos y religiosas son homosexuales. ¿Le parece exagerada la cifra? Absolutamente exagerado. No conozco el libro, tengo que ser muy honesto, pero habría que leerlo y sobre todo habría que preguntarle al autor cuáles son sus fuentes, cuáles son las investigaciones que ha hecho. Por supuesto que el 80% de las religiosas, religiosos y clérigos no hay homosexuales. ¿Que hay homosexuales en la vida religiosa y dentro del clero? Por supuesto, en todo grupo humano hay homosexuales. El problema no es si usted es homosexual o no. El asunto es, ¿usted es ético en el ejercicio de la homosexualidad? Es la misma pregunta que tenemos que hacernos los heterosexuales. ¿Somos éticos en el ejercicio de nuestra sexualidad? Esa es la pregunta. Pero me muere la pena. El problema no es si usted es homosexual o no es homosexual. El asunto es si usted es una persona ética y se conduce con ética y con respeto en el ejercicio de su sexualidad en relación con los demás. Padre, mire, nosotros aquí en Caracol Radio tenemos una encuesta en Twitter donde le estamos preguntando a nuestros oyentes si ha perdido la fe en la Iglesia Católica por todos estos escándalos de pederastia, y la verdad es que el resultado es 50-50, así vamos, pero ese 50% que se está perdiendo, que se está alejando de la Iglesia Católica, lamentablemente, ustedes como sacerdotes, ¿qué piensan hacer para recuperarlo? Volvemos a lo mismo. Estamos realizando muchísimas acciones. Acabo de hablar del protocolo que firmamos los sacerdotes en muchísimas diócesis dentro
dentro de las comunidades religiosas, dentro de la Compañía de Jesús. Estamos hablando de los procesos de educación y de formación permanente que tenemos dentro de la Compañía de Jesús, dentro de muchísimas diócesis. Estamos hablando del protocolo que existe para sancionar a esos sacerdotes. Estamos hablando del protocolo para ser mucho más estrictos en la admisión de candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa. Estamos hablando de las muchísimas destituciones que ya desde Juan Pablo II se han hecho, que viene haciendo el Papa, de sacerdotes y obispos que abusan sexualmente de los menores. Perdóname, estamos hablando una vez más de la renuncia que le pide el Papa a todos los obispos de un país, y a ninguno lo ha ratificado. Eso que quede muy claro, y ha aceptado varias renuncias. Entonces, escúchame, las medidas se vienen tomando y las acciones se vienen realizando. Por supuesto, se trata de un crimen absolutamente execrable, y es comprensible que haya personas en la Iglesia que frente a semejante tragedia decidan retirarse de ella. Es una situación profundamente lamentable, profundamente dolorosa, inaceptable absolutamente, e insisto, frente a la cual en la comunidad católica estamos realizando acciones muy precisas que ya he enumerado. Pero padre, ¿y las víctimas? ¿Cómo van a resarcir a todas las millones de víctimas? Estamos en eso. Estamos acogiendo a las víctimas, les estamos dando apoyo psicológico, les estamos reconociendo económicamente la falta que se ha cometido. Por supuesto que una tragedia de esas no se soluciona con el pago de una sanción económica, pero de alguna manera es responder a eso. E insisto, lo más importante es prevenir. Además de todas las acciones que estamos haciendo, hay todo un proceso para prevenir que eso vuelva a suceder. Y prevenir significa evitar que haya nuevas víctimas, de lo cual también se trata. ¿Qué se hace con las víctimas? Además de lo que he dicho, buscar que no vuelvan a existir víctimas. Es el padre Carlos Novoa, sacerdote jesuita. La cumbre para tratar de evitar y de sancionar ejemplarmente con medidas concretas que él cree que va a anunciar el Papa Francisco. Los estábamos... 50-50. Sí, claro, exactamente. Algunos lo estábamos diciendo.